Voy a empezar a grabar. Profe, era un PDF que había enviado usted, ¿no? Era un Word, parece. Entonces, Esto, mira, esto, que dice guía de ejercicio NIC 8 y 10, normativa contable 2. Ah, no, no vi esa. Ya, nosotros la semana pasada resolvimos el 1, que era una línea de tiempo, y yo les dejé el PowerPoint, ¿se acuerdan? Entonces, les dejé como tarea que ustedes revisaran los ejercicios que siguen, que es el 2, el 3 y el 4. ¿Para qué? Para que lo podamos conversar ahora. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a empezar. Después de eso, vamos a ver otros ejercicios también de NIC 8 y NIC 10, que son como 4 más, y ahí quedamos listos. Y ahí yo creo que de aquí a la 1, además estamos listos, ¿ya? Si tienen alguna consulta, igual me dicen. Entonces voy a empezar a leer el primer ejercicio, que es el número 2, que les dejé. Dice, una prestigiosa empresa vende sacajugos. Al venderlas, le otorga a sus clientes una garantía de 6 meses. La entidad reconoce una provisión por los costos relacionados con las garantías, en función del historial de reclamos de sus sacajugos. En marzo del 2020, la empresa ha detectado que se ha producido una serie de averías en algunos de sus sacajugos, vendidos en el 2019, por culpa de unas piezas defectuosas que se utilizaron. Por tanto, se esperan más reclamos con respecto a sus sacajugos en 2018. Usted es el encargado de la confección de los estados financieros. ¿Reconoce el aumento en el número de reclamos como un cambio en la estimación contable establecida al cierre de los estados financieros del 2019? ¿Qué me dicen? ¿Reconocen un cambio en la estimación contable para el cierre del 2019? Es cambio de estimación contable, por eso es NIC 8. Si quieren, léalo de nuevo y me comentan. ¿Mm? ¿Qué me dicen? Así va a ser la prueba, así que vamos soltando la mano, chiquillos. ¿Qué dicen? ¿Se hace un cambio en los estados financieros del 2019? ¿Se reconoce el aumento en el número de reclamos como un cambio en la estimación contable? ¿Mm? Si no me hablan, les pregunto yo. Voy a preguntarle a gente que no lo veo nunca. Ya. Susan. Susan, ¿estás por ahí? Sí estoy, profe, pero no sé. Pero... Profe, ¿cómo es que no ve nunca? ¿Cómo? Mira, Susan, dice, nosotros, la empresa, ¿me escucha, Susan? Sí, profe. Ya, mira, dice, la empresa vende sacajugos y da garantía de 6 meses. Ya sabemos que da una garantía, o sea, que puede haber o no, hace una estimación por esa garantía, o sea, estamos hablando de una provisión, ¿no es cierto? Reconoce esta provisión por los costos que están relacionados por la garantía en función del historial de reclamos. O sea, hay una estadística, un historial X de reclamo y en base a ese historial genera una provisión. ¿Qué pasó? Que la empresa detectó que el producto tenía unas averías, los productos que se habían vendido en el 2019, por culpa de piezas que estaban defectuosas. Por lo tanto, se esperan más reclamos con respecto a los que tenían en el 2018, o sea, a la estimación que tenían en el 2018, ahora en el 2019 se esperan más reclamos porque hay unas piezas que están malas. Entonces, con esos antecedentes, ¿tú reconoces un aumento en la provisión
Es decir, ¿reconoces un cambio en la estimación contable? Creo que sabe que no he estudiado, no le voy a mentir. No he estudiado, pero con lo que yo te estoy diciendo, si sabemos que las provisiones son estimaciones, y en este caso estimación de garantía, o sea, ¿cuántos más o menos, no es cierto, voy a tener defectuosos? ¿Aumento esa provisión o no aumento esa provisión? Sí, pues. Sí, exacto. ¿Viste? Que no es difícil. Exactamente, el aumento. En este caso, dice, se trata de un cambio en la estimación. Es evidente que existe información adicional respecto a una causa probable de más reclamos en aquellos considerados normales. El que las piezas estén defectuosas hará que los sacajugos no funcionen y los clientes reclamen en el año 2020. Por lo anterior, es recomendable que en el momento que se vaya a realizar la nueva provisión del 2020, no para el año 2019, ya que esos estados financieros están cerrados, y más aún que la NIC 8 establece que los cambios en las estimaciones son prospectivos. Claro, yo no puedo ir a modificar la estimación que tenía hecha para el año anterior. Desde el momento, ¿no es cierto?, en que yo digo que va a haber un cambio en la estimación contable, es desde ese momento en adelante. Siempre los cambios en las estimaciones contables son prospectivas. Los errores son retroactivos, pero las estimaciones, es decir, las provisiones, es desde el momento en que la detecto en adelante, prospectiva. ¿Ya? Entonces se fijan que está bien lo que dijo Susan. Ya, veamos el ejercicio. ¿Alguna duda con ese ejercicio? No, profe. No, profe. Ya. Veamos el ejercicio 3. Dice, está usted revisando los estados financieros de aeronáuticas correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2018. En el marco de su análisis de hechos posteriores, ya, entonces aquí necesitamos más datos. De hechos posteriores a la fecha del balance, de acuerdo con su revisión, usted verificó que el 20 de enero del 2019 se ha dado de baja una nave por $4 millones. Indagando en el tema, averigua que uno de los aviones de aeronáutica estaba en condiciones regulares y la última vez que se utilizó tuvo un aterrizaje de emergencia, ya que una falla generalizada afectó su sistema y lamentablemente no tiene arreglo. Este avión era único en su clase. Sus características únicas le proporcionaban a Aeronáuticas una ventaja competitiva. Pasarán años hasta que dicho avión sea reemplazado. ¿Cuál es su opinión respecto? ¿Se trata de un hecho ajustable? Aquí estamos aplicando NIC 10, porque es un hecho posterior. Lo que tenemos que saber es si yo ajusto o no ajusto mis estados financieros del año 2019. Este hecho sucedió el 20 de enero del 2019. Y dice acá, suponga que los estados financieros al 31 de diciembre del 2018 fueron aprobados por el directorio el 20 de enero del 2019. Veamos ese primer caso, el caso A, y después lo vemos con si fue el 12 de enero del 2019. Entonces, en base a esto, considerando que los estados financieros fueron aprobados por el directorio el 20 de enero, ¿es un hecho ajustable? ¿Qué me puede decir? ¿Qué me puede decir? Si es un hecho ajustable o no es un hecho ajustable. La Javi dijo que sí en el chat. Sí. La apoyo. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Y los que digan que no, ¿por qué no? Yo les conversé la semana pasada que hay que tener una fecha súper clara y saber la fecha en que ocurrió el hecho. ¿Cuál es la fecha clave aquí?
chiquillos, ¿cuál es la fecha clave? El 31 de diciembre. No, la fecha clave es la fecha de Ah. aprobación del directorio. ¿Cuándo se Ah. aprobaron esos estados financieros? El 20 de enero. El 20. Entonces tú ya entregaste el 20 de enero. Entonces, y esto ocurre el mismo día 20 de enero. Por lo tanto, sí es ajustable. Imagínate, tú vas, terminan los estados financieros, vas con los estados financieros a entregárselo al directorio y le dicen, no, espérate que hay que dar de baja o hay una nave que vale más encima, 4 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un monto que es muy material. Y por lo tanto va a hacer cambiar, ¿no es cierto?, la información y la toma de decisiones que uno va a obtener a través de la lectura de los estados financieros. Entonces es como, tú vas con los estados financieros, dicen, hay que hacer una baja, te devuelves con los estados financieros, hace el ajuste y ahí lo entregas al directorio, porque es el mismo día. Todos los que sean el mismo día o antes de la aprobación del directorio son hechos ajustables. En este caso, como es el mismo día 20, es un hecho ajustable. ¿Qué pasa si es el día 12 de enero cuando aprobaron los estados financieros por parte del directorio? ¿Es ajustable o no es ajustable? Mariel, ¿estás ahí, Mariel? Sí, profe. Mira, si esto pasa, si los estados financieros son aprobados el 12 de enero, pero tú detectaste esto el 20 de enero, ¿puedes ajustarlo? ¿Tendría que esperar del mes siguiente? Tienes que esperar al estado financiero, exactamente. O sea, no puedes ajustarlo porque tú ya entregaste el 12, los estados, ya lo aprobó el directorio y esto pasó el 20. Entonces, tal como tú dices, tienes que esperar hasta el trimestre siguiente, es decir, en marzo del año 2020, y ahí recién puedes hacer el ajuste. O sea, mostrarlo. El ajuste lo vas a hacer el 20, ¿no es cierto? La baja, la contabilización. Pero va a quedar reflejado en los estados financieros trimestrales. Eso está bien. Entonces ahí, dependiendo de la fecha, ¿no es cierto?, tenemos dos situaciones. En este ejercicio se debe tomar en cuenta, dice, voy a bajar un poquito más, debe tomar en cuenta las fechas de aprobación de los estados financieros por parte del directorio y se debe analizar de forma separada. Si la fecha es el 20 de enero, para los estados financieros del 2018, el hecho es la baja de una nave por 4 millones de dólares. Justo en la misma fecha en que se aprobaron los estados financieros. Por esa razón se puede considerar como un hecho ajustable, ya que estaría dentro del lapso entre el 31 de diciembre del 2018 y el 20 de enero del 2019. Y no solo es la fecha importante, también son los antecedentes que se entregan para tomar la decisión de qué hacer con la nave. La materialidad también, son 4 millones de dólares. Resumiendo, se debe hacer el ajuste del deterioro de la nave, porque es una baja, ¿no es cierto?, dado que las mantenciones realizadas indican que existe un desperfecto y será imposible arreglarlo. Entonces, en esa fecha, en el día 20, nosotros hacemos el ajuste con fecha 31 de diciembre del 2018, ¿ya? Pero es un hecho ajustable porque todavía está en el plazo hasta que aprueban el directorio. Sin embargo, si la aprobación del directorio de los estados financieros es el 12, ¿qué pasa ahí? Ahí dice 20, me confundo porque dice 20 y es 19. Dice, el hecho es la baja de una nave por los 4 millones, pero cuya información se conoció después que los estados financieros se cerraron, es decir, después que se aprobaron, ¿no es cierto?, por el directorio. Acá, si bien no se puede intervenir en los estados financieros del 2018, sí se debe registrar la baja de la nave el día 20 de enero. Informarle las notas explicativas de los estados financieros intermedios al 31 de marzo, tal como decía Mariel. Lo primero que tengo que hacer es informar, dejarlo como nota, ¿no es cierto?, en los estados financieros trimestrales, contabilizar automáticamente el deterioro o la baja de la aeronave. ¿Ya?
Eso ejercicio era. Me parece que queda otro más. Aquí. Dice, el ejercicio 4. Rappel S.A. Ah, perdón. ¿Hay alguna duda ahí con eso? ¿O quedó claro? Quedó claro. Quedó claro. Ya, maravilloso. Después dice, Rappel S.A. vende piezas de repuesto para un modelo en específico de motocicleta de alto prestigio. A la fecha del cierre del balance, la entidad Rappel tiene una cantidad elevada de estas piezas en sus inventarios. Con posterioridad al cierre del balance, la entidad de motocicletas de alto prestigio anuncia que descontinuará el modelo. Eso lo hace el 10 de enero del 2020. No existiendo un mercado alternativo para estas piezas. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se trata de un hecho ajustable? La fecha de aprobación de los estados financieros fue el 15 de enero del 2020. Entonces, ¿qué me pueden decir ahí ustedes? ¿Cuándo ocurrió el hecho? El 10 de enero. ¿Cuándo se aprobaron los estados financieros? El 15 de enero. ¿Es un hecho ajustable? ¿Sí? Sí, es un hecho ajustable. ¿Qué dice el resto? ¿Por qué es un hecho ajustable? Primero porque estamos dentro del periodo, ¿no es cierto?, antes de la aprobación de los estados financieros por parte del directorio. Pero además tenemos antecedentes de que son piezas que están en la información, están en el inventario de la empresa al 31 de diciembre del 2018. Existen ahí. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer, si ya tengo esta información que las voy a descontinuar, que no tengo un mercado alternativo como para tratar de venderla, lo que tengo que hacer, y además que estoy en la fecha antes de que me apruebe el directorio, voy y hago los ajustes. Porque está también, no es una información nueva. Ojo con eso, ojo, porque les pueden decir también en los ejercicios que hay información como esta, pero que no está en el balance el 31 de diciembre. Entonces, si no está, no viene en el balance, independiente de que esté, porque voy a hacer el ajuste. Ahí se pone un poquito, por eso es que tienen que ir pensando, y por eso es que aquí el dato nos dice que están en sus inventarios. Están en sus inventarios. Por lo tanto, como es una información que está contenida en el balance el 31 de diciembre, no es un hecho nuevo. No es que subieron las acciones. No. ¿Ya? No es un hecho nuevo. A todo esto tienen que leer. Son 5 páginas nomás la NIC 10 y la NIC 8 son como 12. Es súper corta, así que la tienen que leer. Entonces, no es un hecho, en ese caso, no es un hecho que esté contenido en mi balance, por lo tanto no voy a ir a hacer ningún ajuste. Pero en este caso sí. ¿Qué dice acá? El hecho, ¿cuándo ocurrió? El 10 de enero. Las motos cuyos repuestos están inventariados en la empresa, es decir, que hay un aumento de activo por esos repuestos, se descontinuarán en el mercado. Además, cuentan con una elevada cantidad de ellos. Lo anterior hará que los repuestos se tornen inservibles si no existe mercado alternativo. Resumiendo, dado que el hecho ocurrió antes de la fecha de actualización del estado financiero, no de actualización, de autorización, por parte del directorio, es necesario que se dé la baja a los repuestos con fecha 31 de diciembre del 2018. Además de levantar en la nota explicativa correspondiente la información cuantitativa y cualitativa relacionada con las razones y los montos de este deterioro. Claro, ahí, ¿no es cierto?, se va a explicar por qué se generó el deterioro que sigue. Pero sí, está bien lo que dijo la compañera, hay que hacer la modificación porque están en el inventario, porque es un hecho posterior, pero está antes de la fecha de aprobación del directorio. ¿Ya? Esos eran los 3 ejercicios que yo les dejé. El 2, el 3 y el 4. Ustedes no habían podido resolverlo. Les voy a subir igual esta pauta para que lo revisen. Ustedes tienen que ir haciéndolo, chiquillos. ¿Alguna duda ahí con eso? Profe, a mí me queda una duda con el 3. Ya, dígame. ¿Qué duda Que la tiene? resolución salía que había que El 3. informándolo en la nota explicativa de marzo. Claro.
de marzo, ¿Y por qué no en febrero? porque acuérdate que los estados financieros Ujú. se presentan trimestrales. Ah, ya. Marzo, abril, mayo, junio, septiembre Cada y diciembre, exactamente. 4 veces al año, cada 3 meses tienes que hacer los balances. Entonces, el primer balance que vas a tener, el más cercano, es del 31 de marzo. Entonces, ahí lo vas a tener que dejar, mostrar en la nota. Pero la contabilización la va a hacer el mismo día 20. El mismo día 20. Pero, ¿por dónde lo van a poder ver? En el balance o en el estado financiero que presenta recién en marzo, porque no hay otro antes. ¿Sí? Ya, profe. Esa era mi duda. Gracias. Ya, sí. Todas las consultas, por favor, me las hacen. Ahora es el momento de preguntar, después la prueba y ya no. Este es el otro que yo se lo subí, ustedes lo tienen en el aula, ¿ya? Lo tienen en el aula. Y aquí hay varios casos, no recuerdo cuántos son, 4 por ahí. Entonces, el primer caso, dice así. Pongan atención, por favor, que yo les voy a preguntar. Dice, la sociedad X adquirió el 1 de enero del año X1 un elemento de transporte por 60.000 unidades monetarias, con una vida útil de 6 años. A finales del 2000X3, se descubre que por error el elemento de transporte se ha venido depreciando un 20% anualmente. Según lo estudiado por usted, ¿se deben hacer correcciones? ¿De qué tipo? Contabilizar los asientos correspondientes al ejercicio 20X3. Aquí no es 1, aquí hay un error, aquí es 2. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Tenemos un elemento de transporte. ¿Cuál es el valor? 60.000. La vida útil son 6 años. Por lo tanto, ¿qué hago primero? Tomo los 60.000, lo divido de 6. ¿Cuánto me da el valor de depreciación? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es el monto de la depreciación anual? ¿Sí? Dígame, ¿cuánto dijo? ¿Está bien? 10.000. 10.000, claro. Tenemos 60.000, dividido de 6 son 10.000, es decir, corresponde 10.000 mensuales. Pero dice que por error, el elemento de transporte se ha venido depreciando un 20%. ¿Cuánto es el 20% de 6.000? 2 por 6, 12. 12.000. ¿Y cuánto es lo que acaba de decir la compañera que corresponde a la depreciación? 10.000. Y se ha venido depreciando por 12.000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, ¿se deben hacer correcciones? ¿De qué tipo? Hay que reversar la depreciación. ¿Hay que reversar la depreciación o hay que hacer un ajuste? Mira, aquí tenemos, hay un error. Entonces, cuando hablamos de errores, distinto a cuando hablamos de estimaciones, nosotros hacemos un ajuste retrospectivo. ¿Qué quiere decir ajuste retrospectivo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir prospectivo? Retrospectivo es como que hace referencia a lo que pasó. Lo que pasó, pero o sea, cuando tú dices prospectivo, es desde el momento en que tú lo detectas, o sea, del periodo en que tú detectas hacia adelante. Y las estimaciones contables, las provisiones son así, desde el momento en que la detectas hacia adelante. Y cuando dice retrospectivo, es igual que retroactivo. Retrospectivo o retroactivo. O sea, yo tengo que ir a buscar la fecha
con todos los antecedentes que tenga en la empresa más antigua en la cual pueda llegar a hacer la corrección. En este caso son 2 años. Recuerden que esto se compró el X1 y esto pasa el X3. O sea, hay 2 periodos que yo tengo que corregir la depreciación, porque hubo un error. Entonces, tal como decíamos ahora, 20.000 es la depreciación que corresponde a los 2 periodos, porque son los 60.000, ¿no es cierto? Dividido de 6 me daba 10.000 por año. Por 2 años, 20.000. Pero el error es que la hicieron por el 20%. Es decir, la hicieron por 12.000 cada año, porque el 20% de 60, 2 por 6, 12, son 12.000. Y por 2 años, ellos contabilizaron 24.000. Entonces tengo un exceso de depreciación. Debería tener 20.000 de gastos de depreciación y tengo 24.000. O sea, tengo un exceso de depreciación por 4.000. Y yo, como es un error, yo puedo ir a hacer las correcciones por los 2 años, porque se hace retrospectivamente. ¿Me entienden? ¿Me entienden esa parte? Sí, profe. Más o menos nomás, profe. Ya. Mira. Como por 2 años. Sí, ¿por qué por 2 años? Porque esto fue adquirido el X1 y estamos a finales del X2, o sea, depreciamos el X1 y depreciamos el X2. Todavía no hemos depreciado el X3. Sí depreciamos el X1 y el X2. O sea, tenemos 2 periodos de depreciación en donde le hicimos por un 20% del monto. ¿Cuánto es el 20% de 60.000 por año? Son 12.000. Por 2, 24.000. ¿Cuánto es lo que correspondía? Nosotros sabemos que tenemos que tomar el valor del bien y dividirlo por su vida útil. Es decir, 60.000 dividido de 6 son 10.000. Por 2 años, 20.000. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuánto más tengo depreciado? 4.000. Porque eran 20.000 y tengo en depreciación a depreciación acumulada, 24.000. Entonces tengo que hacer este ajuste por 4.000, por el exceso de depreciación que practicamos. ¿Cómo hago ese ajuste? Estoy en el periodo X3. Entonces voy y disminuyo la cuenta de depreciación acumulada y la llevo contra la cuenta reserva de patrimonio por 4.000, porque lo estoy haciendo el ajuste en el periodo. Por lo tanto, estos 4.000 que voy a ajustar en este año X3, los hago rebajando la cuenta depreciación acumulada, porque acuérdense que cuando hicimos el asiento hicimos depreciación a depreciación acumulada. Ahora voy a disminuir la cuenta de depreciación acumulada. ¿Contra qué? No la puedo hacer contra una ganancia, ni contra un pasivo, que son las cuentas que se mueven a la vez. Entonces, la llevo ¿contra qué? Contra el patrimonio. ¿Por qué? Porque la depreciación, cuando dice depreciación a depreciación acumulada, depreciación es una cuenta de resultado, que a través del resultado del ejercicio me afecta el patrimonio. Por lo tanto, lo voy a sacar de esta cuenta que se llama reservas de patrimonio. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces ahí yo hago el ajuste por los 4.000. Pero ahora, ¿qué pasa? Me falta contabilizar la depreciación del X3. Por la depreciación del X3, eso ya lo sabemos, depreciación a depreciación acumulada, y sabemos que, tal como dijo la compañera, el monto son 10.000, porque son los 60.000 dividido, 60.000 dividido de 6 daba 10.000. Por lo tanto, la depreciación del ejercicio X3, aquí no le voy a poner 2003, se la voy a poner. X3 es 10.000. ¿Sí? Ahí está. Entonces, hice el ajuste por los 2 periodos anteriores, que son 4.000, y contabilicé la depreciación del X3. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Veamos este otro ejercicio. El B dice,
La sociedad X adquirió el 1 del X1, un elemento de transporte por 60.000 con una vida útil de 5 años. A finales del X3, el fabricante le comunica que la excelente respuesta de algunos de los materiales empleados permite considerar que la vida útil del elemento de transporte será de 6 años. Estamos viendo aquí el caso al revés. Según lo estudiado por usted, ¿se deben hacer correcciones? ¿De qué tipo? Contabilizar los asientos correspondientes al ejercicio X3. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos la situación al revés. Nosotros contabilizamos dividiendo, ¿no es cierto?, los 60.000 dividido de 5 y deberíamos haberlo hecho los 60.000 dividido de 6. Pero hay un error aquí. ¿Estamos en presencia de un error? No. No, ¿verdad? No, porque recién ahora el fabricante nos dijo que, dado que los materiales son tan buenos, cambia. Y ahora considera una vida útil que es mayor. Pero desde este momento, no es que alguien metió mal el dedo, o era por 6 y lo hizo por 5, no. Las depreciaciones anteriores están bien. Es ahora que tenemos que hacer el cambio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Ven? ¿Se fijan? Como se trata de un cambio en la estimación, también estamos hablando de estimación contable, de la vida útil, el ajuste es prospectivo, es decir, desde el momento en que lo detecto hacia adelante, es decir, del año X3 en adelante. Entonces tenemos que hacer una nueva valorización de acuerdo a las condiciones. ¿Cuánto es el valor de adquisición? 60.000. ¿Cuánto es lo que depreciamos? 24.000. ¿Cómo llegué a esos 24.000? Tomé los 60.000, los dividí de 5, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da eso mensual? 60.000 dividido de 5. 12.000. 12.000. Claro, 12 por 5, 60. Entonces tengo por 2 años el X1 y el X2, tengo 24.000. ¿Cuál es el valor contable del bien? El valor de adquisición menos su depreciación, ¿verdad? Es decir, 36.000. ¿Y cuánto es la nueva vida útil que le queda? A contar del X3, ahora le queda el X3, el X4, el X5 y el X6, le quedan 4, porque le tuve que aumentar 1. Por lo tanto, le quedan 4 años. Divido los 36 por 4 y 4 por 9, 36. O sea, la nueva cuota de depreciación son 9.000. 9.000. Y esa es la nueva cuota, ¿sí? ¿A partir de qué años? Del sería X3. Acuérdate, porque como es un cambio de estimación, es prospectivo. Y a ti te avisaron recién en el X3, en el año X3. Por lo tanto, de ahí en adelante, tú no vas a ir a modificar el X1 y el X2 como el caso anterior, que era un error, porque ellos lo habían hecho mal. Pero aquí tiene un antecedente adicional. El proveedor te dice que las piezas funcionan tan bien, que la vida útil en realidad no son 5, son 6. Pero te lo dice el X3, el año X3. Entonces, tú cambias la estimación contable del X3 en adelante. Por eso es que esta depreciación se aplica desde el año X3. Fíjense. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Depreciación a depreciación acumulada por 9.000 y contabilizamos la depreciación del periodo X3. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí, pero... Ya, Sí, maravilloso, maravilloso. Veamos otro más. No recuerdo cuántos tengo. Ah, ya, sí, son 4 ya. Sí, porque estas son varias cositas chicas. Claro, acá hay 7. Y después viene otro más. Ya. Dice, para cada caso se debe determinar el tratamiento contable de los siguientes supuestos. Yo le estoy haciendo esto porque son estilo prueba. ¿Ya? Cambio en la estimación de la provisión de cliente de dudoso cobro. Entonces, ¿qué me tienen que decir ustedes? ¿Qué es lo que, en presencia de qué estamos acá? ¿Cuál es el tratamiento contable?
Estamos hablando de un error, estamos hablando de un cambio en la estimación, no hay que hacer nada. El 1. Cambio en la estimación de la provisión de clientes de dudoso cobro o de clientes incobrables. ¿En presencia de qué estamos? ¿Mm? ¿Está bien? ¿Sí? Si dice que hay un cambio en la estimación de la provisión de los clientes incobrables, ¿estamos en presencia de NIC 8, de un cambio de estimación contable? Sí, sí. Entonces, en este caso colocamos cambio de la estimación contable. Después en el número 2 dice reexpresión retroactiva de la provisión por obsolescencia de existencia omitidas en el ejercicio anterior. ¿Ahí en qué estamos? ¿En presencia de qué? De un error. De un error. ¿Por qué la compañera dice que es un error? Nos están dando varios antecedentes. Primero, que es retroactivo. Los errores yo los puedo corregir de manera retroactiva. Y aquí como que presta un poco la confusión porque nos habla de una provisión, entonces uno podría decir, ah, es una estimación. Pero no, ojo, porque dice que es una reexpresión retroactiva. Y yo las provisiones o los cambios de estimaciones contables no las puedo hacer retroactivas, son prospectivas, acuérdense. Y es por la obsolescencia de la existencia que se omitió en el ejercicio. Ahí está el error. ¿Se fijan? Omitida en el ejercicio anterior. Por lo tanto, un error. Muy bien. Después dice, modificación de la vida útil o efecto de los beneficios futuros incorporados en el activo depreciable. En los activos depreciables. Modificación de la vida útil o efecto de los beneficios futuros incorporados en los activos depreciables. ¿Qué es eso? ¿Mm? Lo mismo que vimos recién, también modificamos la vida útil. Prospectiva o algo así. Es prospectiva. Y si es prospectiva, entonces es un cambio de estimación contable. Todo lo que es prospectivo es un cambio de estimación contable. Muy bien. El 4, revalorización de activos. Por primera vez, de acuerdo con las normas NIC 16, propiedad, planta y equipo, o con NIC 8, activos intangibles. ¿Qué es lo que es eso? ¿Es un cambio en la estimación contable? ¿Es un error? ¿O no es nada? ¿O no está dentro del alcance de la NIC 8 y NIC 10? Se modifica la vida, se revalorizan los activos. O sea, nosotros vamos a optar por el método de la revalorización de los activos. Porque dice por primera vez, revalorización de los activos, es decir, que vamos a comenzar a aplicar NIC 16 y NIC 38. ¿Es un cambio de estimación contable? No. No, no es un cambio de estimación contable. Por lo tanto, no vamos a aplicar... Ay, perdón, me pasé. Ya, bueno, ya vieron la 5. Dice, se ha de tratar de acuerdo con la NIC 16 o 38, pero no se aplica NIC 8. Pues claro, porque no estamos hablando ni de un error, ni de un cambio de estimación. Solamente es que vamos a comenzar a aplicar NIC, vamos a hacer revalorización, o el método de la revaluación. Vamos a usar, ¿no es cierto?, la NIC 16 y la NIC 38 para las propiedades, planta y equipo y para los intangibles. El 5 dice, aplicación de una política contable en transacciones que no han sucedido con anterioridad en la empresa. Entonces, si yo estoy aplicando
una política contable en transacciones que no tengo antecedentes anteriores, tampoco supone un cambio de una política contable porque el hecho es nuevo y por lo tanto es la primera vez que voy a aplicar. Entonces no tengo ningún cambio de política. ¿Me entienden? Porque es un hecho nuevo. El número 6 dice subsanación de un error de cálculo en la provisión por garantías del ejercicio anterior. ¿Qué es lo que sería eso? ¿Es un cambio de estimación? ¿O es un error? Profe, ¿qué es subsanar? Subsanar es arreglar, corregir. Entonces sería un cambio de estimación, ¿o no? Un cambio de estimación. Pero nosotros estamos haciendo un arreglo de un error. En el cálculo de una provisión, aquí también habla de la provisión para confundirnos, por garantías de ejercicio anteriores, pero es un error, porque tú vas a corregir, entonces es un error, hubo un error de cálculo en la provisión, no es una nueva estimación, no es que, como el caso de los sacajugos, no es que tuve un equipo defectuoso y por lo tanto yo voy a tener que volver a hacer la estimación. No, aquí solamente contabilizaste mal la provisión. Entonces hay un error y yo ese error lo corrijo. Corrijo un error de cálculo en la provisión. No está hablando, es sensible la diferencia. Porque dice error de cálculo en la provisión de garantías del ejercicio anterior. Y yo hago la corrección. Primero, hago la corrección, es del ejercicio anterior, y hago la corrección. ¿Cuándo yo puedo modificar? ¿Con el error o con estimación algo del ejercicio anterior? Con el error. Acuérdense que se aplica retroactiva o retrospectivamente. Con la estimación yo no podría hacerlo. Lo tengo que hacer del periodo en que detecto en adelante. Pero aquí dice que hago una corrección que corresponde al periodo anterior. O sea, estoy aplicando retrospectivamente la subsanación, ¿no es cierto? O la corrección. Por lo tanto, ahí el primer antecedente de que es un error. Error. El 7. Detección de un fraude contable en los estados financieros del ejercicio anterior. ¿Ahí qué es lo que es? ¿Es un cambio de estimación o es un error? Buenas noticias, mami. La piscina ya está llena. Ya, mamá. Si detectan un fraude contable en los estados financieros del ejercicio anterior y lo van a corregir, ¿qué es eso? Un error, exactamente. ¿Por qué es del ejercicio anterior y tú los vas a corregir ahora? Es un error, perfecto. Entonces ahí, ven, casos cortitos y vamos analizando. Tienen que hacer ese análisis. ¿Cuándo lo corrijo? Si lo corrijo del periodo anterior, es un error. La estimación es solamente hacia adelante. Ya hizo los cálculos de las provisiones. Cómo están hechas las provisiones. No que contabiliza mal el monto, sino que la estimación tiene un error. La estimación. Veamos otro más. Este es el último. Pero este es de NIC 10. Es cortito igual. Dice, la sociedad X ha sido demandada ante los tribunales exigiéndosele una indemnización de 20 millones como consecuencia del incumplimiento de un contrato que la sociedad ha rescindido unilateralmente en el mes de enero del año 2000X4. Se pide determinar el efecto que produce el hecho anterior en las cuentas anuales
de 2000X3 de la sociedad X. Entonces tenemos que una demanda donde se le exige una indemnización de 20 millones. ¿Por qué? Porque incumplió un contrato que la sociedad rescindió, o sea, terminó unilateralmente en enero del año siguiente. Estamos hablando de NIC 10, es decir, hechos posteriores, y lo que estamos analizando acá es si ese hecho posterior es ajustable o no es ajustable. Determinar el efecto que produce el hecho anterior en las cuentas anuales del 2X3 de la sociedad. Aquí efectivamente, como nos dice el ejercicio, ya no está diciendo que es un hecho ajustable, porque nos está pidiendo qué efecto produce el hecho anterior en las cuentas anuales del año 2X3 de la sociedad. Entonces, ¿se dan cuenta que es un hecho posterior? Que tenemos una demanda, ya, o sea, aquí no estamos provisionando, que a lo mejor tengo la demanda y tengo el monto clarísimo, 20 millones. Ya me demandaron. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Se trata de un hecho que ocurre con posterioridad al cierre, por lo tanto, dice, no procede a realizar ningún ajuste en los estados financieros contables el 31 de diciembre, sin perjuicio de su inclusión en la nota de los estados financieros justo con una estimación del efecto o, en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad. Aquí, yo creo que a este ejercicio lo que le falta es tener la fecha de aprobación, porque ahí sería más fácil, porque como dice que el hecho es en el mes de enero, aquí el ejercicio da por supuesto que ya están aprobados por parte del directorio. Entonces aquí a lo mejor vamos a agregar que ha recibido una demanda en el mes de enero. Vamos a ponerle aquí para que no confundirse. Considere, porque hasta yo me confundo. Considere que los estados financieros fueron aprobados el 1 de enero, o el 2 de enero, de 2X4, 20X4. Claro. Entonces, en este caso, tiene ese supuesto. Si tenemos esta demanda de 20 millones y pero esto, no lo tenía acá. No lo deja poner. Entonces, tenemos estos 20 millones que nos demandaron. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos un contrato de manera unilateral en el mes de enero. O sea, claro, el hecho es posterior. Pero ¿qué falta ahí como dato? Saber, ¿no es cierto? El contrato viene del balance, viene al 31 de diciembre. Lo que me falta como dato es saber cuándo aprobaron los estados financieros. Si consideramos que los estados financieros a la fecha, en enero, ya estaban aprobados, yo no puedo hacer ninguna modificación. Pero si todavía no estaban aprobados, sí es un hecho ajustable, porque viene la información al 31 de diciembre del año 2000X3, ¿verdad? Y debería ser el ajuste. Pero si no, si ya están aprobados, yo no puedo ir a modificar. Es un hecho que es no ajustable porque no puedo modificar si ya están aprobados, como es el supuesto que se pone acá. En la prueba eso va a estar súper claro, no va a ser tan ambiguo como en este caso, ¿ya? Pero además, tal como lo vimos en el ejercicio, ¿no es cierto?, anterior del tema de la aeronáutica, hay que informar, ¿no es cierto?, en las notas de los estados financieros acerca, dice, de la imposibilidad de realizar dicha estimación. Y acá hay otro más. ¿Se entiende ese, chiquillo y chiquillas? ¿Se entiende este? Aquí consideremos esta fecha, ¿ya? Para que no nos confundamos. Consideremos esa fecha. Si ya habían sido aprobados por la Junta de Directorio, entonces no hay nada que hacer. Si no habían sido aprobados, sí podemos hacer el ajuste. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya.
Y el último, este sí es el último. Ah, perdón, me pasé. Dice, en el mes de febrero, la sociedad sufre un voraz incendio que destruye la bodega industrial que tenía en las afueras de su localidad. Se pide determinar el efecto que produce el hecho anterior en las cuentas anuales de la sociedad. Es en febrero, y vamos a suponer que los estados financieros ya habían sido aprobados, igual que el caso de arriba, los primeros días de enero. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un hecho ajustable o no es un hecho ajustable? Un incendio. Se perdió todo. Valentina. Sí. Sí hay que ajustarlo. No sé, la verdad. Ya. Javiera, a ver. Javiera. Javiera Caro, ¿estás por ahí? ¿Qué dices tú? Estoy. ¿Qué dices tú? Dice, destruye en febrero, destruye la bodega. No se puede ajustar porque se hace desde ahí en adelante. ¿Por O qué? sea, porque es del otro periodo. Porque es del periodo, porque estamos suponiendo, ¿no es cierto?, que los estados financieros, es que aquí falta el dato, perdón, aquí falta el dato de cuándo fueron aprobados por parte del directorio los estados financieros, ¿ya? Pero el incendio dice un hecho posterior al cierre que no tiene ninguna relación con la situación de la empresa al X3, por lo que no hay que modificar las cuentas anuales ni hacer ningún ajuste. Sin embargo, se tiene que obviamente informar en las notas de los estados financieros respecto de este hecho. Claro, porque aquí, ¿no es cierto?, terminó el 31 de diciembre y después de eso tenemos un tremendo incendio que arrasa con todo. ¿Es un hecho posterior? Sí. ¿Se aplica NIC 10? Sí. Pero ¿tiene relación, ¿no es cierto?, con los hechos económicos que estaban sucediendo el 31 de diciembre del año X3? No, porque es una situación nueva. Es un incendio, es algo nuevo. Entonces, independiente de la fecha de aprobación por parte del directorio de los estados financieros, es un hecho nuevo. No es como las estimaciones, como las provisiones, como los casos, como el inventario que vimos arriba, que vienen en el balance. Acá hay una situación nueva, es como un cambio de política monetaria, una variación en el monto de las acciones de la empresa. Son hechos nuevos, no están contenidos en los hechos económicos al 31 de diciembre. Por lo tanto, como son hechos nuevos, no van a quedar contabilizados en el 31 de diciembre, sino que van a quedar contabilizados en el primer prebalance o en el balance trimestral, ¿no es cierto?, que tenemos a marzo. Claro. Y parece que ahí estamos, sí. Ese es el último ejercicio que tenía. Ven que son varios ejercicios cortos. Son varios ejercicios cortos que quiero que ustedes los analicen, que les den otra vuelta, que pongan, a ver, ¿qué pasa si la fecha hubiese sido esta otra? ¿Qué pasa si no tengo esta información? Por ejemplo, en este caso de la demanda también le podemos hacer una variación. Por ejemplo, aquí en la demanda, dice, la sociedad fue demandada ante los tribunales y se le exige una indemnización de 20 millones. Si nosotros suponemos que esta demanda es un hecho nuevo, que no habían antecedentes de la demanda anterior, en el 31 de diciembre, claro, está de más esta información de que los estados financieros fueron aprobados en enero, porque es un hecho nuevo. Pero si la demanda fue provisionada y finalmente sale el veredicto de los tribunales y dice que son 20 millones,
Claro que es un hecho que hay que ajustar. ¿Me entienden? Pero aquí, ahora leyendo bien, dice, ha sido demandada ante los tribunales. O sea, es una situación nueva. Por lo tanto, eso no va. Es una situación completamente nueva. Igual como el tema del incendio. Es un hecho posterior, pero es nuevo. No está en los antecedentes de mi estado financiero. Como no está contenido en la información al 31 de diciembre, yo no tengo que ajustarlos. Sí los revelo en nota. Sí van a aparecer en el balance trimestral, pero no están contenidos en la información. Esa es la diferencia. Por eso yo delante les decía, ojo, que es importante tener en claro si el hecho, la situación, el hecho posterior, está contenido o no está contenido en la información que tengo el 31 de diciembre. Ahí también tienen una clave para poder distinguirla. Y en la NIC 10, que son 5 páginas, están todos los ejemplos de hechos posteriores que son y que no son ajustables. Por lo tanto, si ustedes lo estudian de ahí, esto les va a ser muy sencillo de revisar, ¿ya? Y es muy corta esa NIC y muy fácil de leer. Yo les voy a subir también esto. Se los voy a subir. Ustedes saben que yo guardo la grabación y les subo todo al tiro al aula. ¿Ya? Les voy a subir la resolución de los que les mostré al principio, más la resolución de estos 4 o 5 ejercicios, ya no recuerdo cuántos. ¿Alguna duda, chiquillos?